que la innovación aislada no funciona. Hoy estaremos hablando de por qué es importante la innovación colaborativa para que tu empresa crezca sosteniblemente. Mi nombre es James Vázquez, director de marketing, y hoy estamos nuevamente con Carlos Jaramillo, experto y director de innovación en Distill Innovation. Carlos, ¿cómo estás? Hey, James, muy bien, ¿cómo va todo? Bueno, arranquemos con este tema inmediatamente. Ya sabemos que entonces innovar no es simplemente tener una gran idea, sino que lograr que también tenga un impacto real, pero sobre todo ese impacto no se puede lograr en solitario. Es como la premisa, digamos, de este tema que queremos hablar. Carlos, Sí, ¿por qué seguimos creyendo que la innovación depende de una persona brillante y no de un ecosistema conectado? yo creo que muchas veces, cierto, tenemos que entender que la innovación a veces se vuelve paisaje, o sea, o se vuelve un término como de moda, o como incluso una moda o una tendencia. Entonces, eso a veces genera como cierto sentido de urgencia o cierto FOMO, cierto fear of missing out o el miedo a perderme de algo que puede ser interesante. Entonces, muchas empresas tratan de meterse el tema de innovación porque piensan que es importante o lo ven de moda y sienten que podría ser importante. La realidad es que sí es muy importante, sí es muy necesario, pero que no es simplemente hablar de innovación por el solo hecho de tener el término por ahí dentro de la empresa. Entonces, una muy mala práctica y muy común es creer que la innovación puede estar a cargo de una sola persona o de una sola área en la empresa y que ellos están, cierto, con la responsabilidad de estar innovando todo el tiempo para el negocio, nada más alejado de la realidad. Así la innovación nos va a frustrar muy rápido, no se va a hacer tangible nunca o bueno, quizá casi nunca, y vamos a perder confianza en este caso, en esta clase de procesos. Entonces, ahí el llamado es entender que para que una empresa innove y innovar, primero tenemos que entenderlo como la forma en que las empresas pueden crear, entregar y capturar valor de formas distintas. Entonces, para que una empresa pueda seguir creando, entregando y capturando valor de forma sostenible, ¿cierto? De formas cíclicas, repetitivas, para darle sostenibilidad, para brindarnos contra el futuro, para mejorar lo que tenemos, pues no solo basta tener un área de innovación, sino hay que hacer que eso entre en el ADN de la cultura, de la empresa, del negocio y que todo el mundo realmente tenga espacios para aportar a las tareas de innovación. Está bien tener líderes, está bien tener responsables que canalicen y que fomenten toda esta actividad y todas estas buenas prácticas, pero la innovación debe ser un tema de toda la empresa, debe ser algo que se viva en todas las áreas, que se viva en todos los roles y a lo que desde la dirección también se fomente su participación, porque si no se fomenta, pues entonces se va a quedar muy relegada o solo vamos a innovar en un tipo de cosas, ¿cierto? La gente piensa a veces que innovar es solamente crear productos nuevos, pero puedes innovar en los procesos, puedes innovar en las estructuras de costo, en las fuentes de ingreso, en el relacionamiento y en las experiencias que generas para tus clientes, en un montón de cosas. Entonces, en el momento en que nos empezamos a abrir y empezamos a entender que la innovación debe permear los valores, la cultura organizacional, los procesos, pues esto se hace mucho más poderoso y empezamos a combatir esa, esa idea errónea de que la innovación debe depender de una sola persona o de un solo equipo y ya. Digamos que haciendo como doble clic en esta parte y analizando un poco más el problema de fondo, ¿qué pasa o cuáles son como las consecuencias, ¿cierto? Cuando una empresa intenta innovar desde un solo equipo y no está vinculando a esos actores externos, ¿cuáles son como esas consecuencias? O sea, la innovación ya sabemos que para todos los negocios es necesaria, desde la startup hasta la pyme, hasta la gran empresa. La innovación es necesaria. ¿Para qué? Para hacer un proceso de mejora continua, para identificar y descubrir nuevas oportunidades o rutas de crecimiento, para blindarme contra disrupciones o contra cambios muy bruscos en el mercado y para seguir manteniendo el negocio sano y generando utilidades, generando valor. Entonces, pues yo creo que ese es como las grandes consecuencias de no hacer esto, es no darme cuenta que la innovación sí puede dar sus frutos, dar buenos resultados en la organización, perder la confianza en esto o relegarla a un solo tipo de innovación. Yo creo que esos son los más grandes problemas, los más grandes riesgos y en lo que nos tenemos que fijar. La innovación la necesitan todas las empresas hoy. Tienen que haber ciertas buenas prácticas para capturar esas ideas, capturar esas oportunidades y saber hacerlas tangibles o validarlas a través de un proceso riguroso,
Mm, Porque si no, pues lo que va a pasar es eso, vamos a perder confianza en el proceso, vamos a perder confianza cuando nos hablen de innovación, vamos a pensar que es solamente jugar con post-its o hacer cierto, talleres o actividades de ideación, cuando esto va muchísimo más allá, es algo que nos está manteniendo al día, que le permite a las personas o al talento mantenerse relevantes, que le permite a los procesos ser eficientes y generar ahorros, que le permite a los canales de comunicación estrechar mucho más la relación que tengo con los clientes y que nos permite en últimas al negocio entero crecer, bien sea por nuevos productos, nuevos mercados, nuevas fuentes de ingresos, nuevas tecnologías o capitalizando cosas que simplemente teníamos por ahí ocultas, pero es necesario. Y yo creo que ese es el más grande riesgo, es no hacer nada. Digamos que hablemos un poco de la experiencia que hemos tenido desde Distill Innovation. Uh -huh. ¿Cómo hemos enfrentado este desafío en los proyectos que hemos acompañado, por ejemplo, digamos ese tema de innovación colaborativa? Ok, en Distill creemos fuertemente no solamente en la innovación, sino en la innovación abierta. Y esto significa no estar innovando únicamente con los recursos que tengo a mi mano, sino también con los recursos externos. Externos puede significar por fuera de mi área, por fuera de mi rol o mi puesto, o incluso por fuera del negocio, por fuera de la industria, todo lo que yo pueda encontrar en un ecosistema de innovación o en un ecosistema de emprendimiento. ¿Eso qué hace? Pues primero, dinamiza mucho más el tema de la innovación. Cuando nosotros hemos trabajado con grandes empresas haciendo esto y grandes empresas que tienden a tener culturas muy rígidas, muy conservadoras, muy burocráticas, los comentarios o los testimonios han sido, wow, estamos viendo cómo la innovación se hace tangible en tiempo real. Entonces, la innovación abierta no es más que eso, es cómo me abro a poder enfrentarme a crear o entregar valor de una forma distinta, potenciando lo que ya tengo, pero no solamente con las capacidades o los recursos que puedo tener al interior de mi área o de mi empresa, sino también en co-creación o en ayuda o en colaboración con otros actores. Y esto lo que genera, pues son cosas muy potentes y ya comprobadas. Primero, aumenta el número de ideas o de oportunidades con potencial. Segundo, acelera el proceso, entonces vemos resultados mucho más rápido y eso pues disminuye los riesgos, por ejemplo, de perder confianza o dejarte creer en el proceso. Y tercero, me permite explorar mucho más rápido esas alternativas y por ende entonces aumenta también la tasa de éxito porque también obviamente aumenta el embudo, entonces me mejora la conversión de la innovación. Mencionabas ahora el tema de la cultura y digamos que, ¿qué se necesita para crear una cultura que entienda la innovación como algo colectivo, que es como ese primer paso? Bueno, yo creo que hemos trabajado mucho y esto también es cíclico, ¿cierto? Hay una gran verdad y es que todas las empresas que se enfrentan a hacer gestión de la innovación van madurando. Año a año van madurando. Esto significa que no son las mismas que cuando empezaron, que van desarrollando varias habilidades y van teniendo también necesidades distintas. En este orden de ideas, yo creo que todo nos va mostrando que siempre recae en la cultura. El tema de transformación digital intentó poner el foco en el software, en la automatización, en la digitalización de los negocios, pero rápidamente nos mostró que realmente era un proceso que comenzaba por la cultura. Yo tengo que preparar al talento para trabajar mejor con las herramientas digitales y así habilitar al negocio para hacer cosas nuevas. Entonces, siempre va a ser un tema cultural, porque detrás de la empresa están, pues, obviamente, sí, hay unos procesos, hay unas herramientas, pero está el talento, están las personas que son las que operan ese modelo de negocio, que son las que ejecutan esas estrategias, esos procesos, esas herramientas y hacen que las cosas pasen, que los negocios produzcan, entreguen y luego capturen valor. Entonces, sí, invertir en las personas es sumamente importante porque ya hemos visto cómo muchas de las grandes innovaciones, por ejemplo, los post-its o la forma en que se hacen las líneas en los parques de atracciones como Disneyland, vienen de la persona menos pensada, el colaborador de pronto más pequeño dentro de esa pirámide, dentro de esa jerarquía burocrática, que tiene una visión distinta de tus segmentos de mercado, de tus clientes, de las personas a las que les creas valor y que por eso se puede enfrentar a darte una solución diferente a un reto del negocio. Digamos que en este caso
por ejemplo, cuando en una empresa hay algún tipo de iniciativa que empieza pues como en un equipo que es de pronto como muy aislada, ¿cómo puede volverse eso como una estrategia colaborativa? O sea, ¿cómo puede como escalarse para que ya sea pues como una innovación en colaboración? Yo creo que desde el principio, ¿cierto? Y aquí hay una muy buena práctica que nos ha funcionado en todas las empresas con las que hemos trabajado, tanto grandotas, grandes corporaciones, como medianas, pequeñas, micro. Y es el hecho de hacer equipos multidisciplinarios y altamente efectivos, ¿cierto? Eh, si lo que yo estoy haciendo es gestión de la innovación para encontrar una nueva ruta de crecimiento, para desarrollar un nuevo producto, un nuevo negocio, al final siempre me voy a tener que enfrentar a cómo configuro ese modelo, ¿cierto? Para que ese modelo sí se pueda operar, o sea, que esté en función de esas cosas, de crear valor, entregarle ese valor al mercado y luego cobrar algo por eso o capturar algún valor, pues a cambio de lo que yo estoy haciendo. Y para eso, pues yo creo que ninguna persona es un equipo idóneo por sí sola, sino que necesita de personas de pronto del área financiera, de personas del área de costos, de personas del área de logística, de personas del área de manufactura o de marketing o de investigación o de legal, ¿cierto? Mientras yo me pueda hacer un equipo altamente eficiente y diverso, que pueda tener diferentes ópticas, diferentes visiones del negocio, de la oportunidad que estamos trabajando, pues obviamente yo me voy a curar más en salud, voy a minimizar los riesgos y voy a propender por desarrollar una iniciativa, una idea, un proyecto, pues que tenga muchas más ventajas o que tenga mejores condiciones para triunfar, ¿cierto? Entonces eso es bien importante, cómo estoy incluyendo a otras personas, no solamente yo porque esta es mi visión de la empresa y en mi área tengo esta necesidad, sino cómo se configura esto con un sistema complejo como lo puede ser una empresa. Perfecto, Carlos. Y digamos que para hacer de pronto como el cierre, digamos como con esta temática, hay una pregunta como muy clave que yo creo que más de una persona se hace y es, ¿cuál es el mayor cambio de mentalidad que necesita una empresa para que su innovación sea realmente transformadora? Yo creo que el cambio de mentalidad es pensar que la innovación es crear algo nuevo que no existía, ¿cierto? Eso es lo principal. Mm, ¿Cómo podemos empezar nosotros a ver la innovación como esa buena práctica ¿cierto? O ese proceso desde el cual yo me enfrento a retos que tengo y entrego una solución distinta a la que estoy acostumbrada a ver? Y ahí viene esto mucho más poderoso, ¿cierto? Porque entonces me abre el panorama. De un momento a otro, no es innovar, tiene que ser algo súper novedoso, súper complejo que antes no existía, sino es hacer algo mucho más fácil, mejorar cualquier cosa que ya exista. Y otra cosa súper importante, y es no ver nunca la innovación como un fin. Yo creo que este es el mayor problema de las empresas con la innovación, es esa, es que se lo ponen como un fin, ¿cierto? Como un objetivo. Nuestro objetivo es ser una empresa innovadora en el 2030. Y entonces, ¿qué vas a hacer desde el 2025 hasta el 2030? La innovación no es un objetivo, no es algo a lo que se llega después de mucho tiempo, nada, es una herramienta que empezamos a utilizar hoy. Entonces, mira la diferencia, cuando yo me lo trazo como una meta, me alejo de ella, pero cuando lo veo como una herramienta, pues tengo herramientas, ¿cierto? En el bolsillo, en la mano, siempre haciéndome fácil toda la vida. Entonces, acerco mucho más eso acá. Empiezo a trabajar ya con él. Y tener cerca la innovación significa familiarizarme con ella más rápido y empezar a experimentar más rápido. Entonces yo creo que esa es la gran clave. No dejar la innovación como una meta o como un objetivo lejano, sino verla como una herramienta que me permite hacer cosas distintas hoy. Y eso ya me empieza a montar en el bus o en el tren que es. Si tuviéramos que resumir pues, en tres puntos, pues muy sencillos, es, primero, la innovación no es trabajo ni responsabilidad de una sola persona o de un solo equipo en la empresa, sino que es responsabilidad de todas las personas que conforman el talento de una organización. Segundo, podemos empezar a fomentarla culturalmente, abriendo espacios de experimentación y dejando de castigar el error y más bien propiciando aprendizajes a partir de equivocaciones, pero que se puedan capitalizar rápidamente. Y tercero, lo más importante es dejar de ponerla también como una meta y acercarla, que sea un proceso que vivamos diariamente para que diariamente pues estemos generando valor de formas distintas. Recordarles también www.distilledinnovation.co
slash recursos y ahí van a encontrar también muchas herramientas, muchos recursos, valga la redundancia, para mejorar la gestión de la innovación y permitirle a su empresa crear un valor diferenciado. Listo, perfecto. No, pues muchas gracias, Carlos, nuevamente por acompañarnos y hablar de este tema tan importante. Ya saben ustedes, los que nos están viendo en este video, por favor, déjenos sus comentarios, sus inquietudes o preguntas, qué información quieren que también que podamos ampliar, digamos, en próximos videos. Ya saben también que igual cuentan con la destilería también como para ampliar información y lo que pueden poner en práctica en el día a día. Y bueno, muchas gracias nuevamente por estar acá en este espacio y nos vemos en un próximo video de la destilería.